Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la trampa de Malvinas. Y es que amigos, en 1982 tuvo lugar la Guerra de Malvinas, de las Islas Malvinas. Los argentinos no deseaban entrar en conflicto bélico, no tenían ninguna intención de hacer ninguna guerra. Entonces de ahí el título de la trampa. Entonces fueron atraídos hacia esa guerra. ¿Por parte de quién? Por parte del bloque, del mundo, del imperio anglo-norteamericano. Fue una trampa que le tendieron, en la que el gobierno militar argentino, presidido por el general Leopoldo Galtieri, entraron en esa trampa y cayeron justo en los planes que Reino Unido quería, y Estados Unidos también estaba interesado, porque la zona de las Islas Malvinas es una zona muy estratégica que está en el Atlántico Sur, en el Océano Atlántico Sur. Sirve también de puerta de paso para, doblando el cabo sur, hacia el Océano Pacífico. Y luego también tiene enfrente a la Antártida, es decir, es una zona muy clave. Entonces era un complot, una conspiración en toda regla que tramaron perversamente los gobiernos o los dirigentes, los asesores estratégicos y militares de Reino Unido y Estados Unidos. Porque los argentinos sí querían recuperar las Islas Malvinas, se consideraban que eran argentinas y todo el mundo en Argentina pues quería recuperar las Islas Malvinas, pero no ir a la guerra, así sin más ni más. Entonces fue una trampa en la que cayeron el general Leopoldo Galtieri, que presidía la Junta Militar Argentina en aquella época, pues se entrevistó en diferentes ocasiones con dirigentes estadounidenses allí en Estados Unidos, en Washington, y antes del conflicto, claro, y poco menos que le decían al general Galtieri que no pasaba nada con Malvinas, que era como que el gobierno de Reino Unido no tenía interés en las Islas Malvinas y que era casi un estorbo, casi un problema, que necesitaban cualquier excusa para quitársela del medio, lo cual se interpretaba, hacía para que el general Galtieri interpretara como que era una invitación a tomar las islas, a desembarcar en las islas, y que ya con eso, pues, cuando realmente pues era una auténtica mentira. Era un timo y una estafa, era una mentira. Incluso le marcaron hasta la fecha en relación, diciendo que cuando no había submarinos nucleares británicos pues era un buen momento para desembarcar, y entonces coincidió que fue justo en esa fecha que desembarcaron para tomar las islas, cuando no había unos submarinos nucleares británicos por la zona. Los dirigentes de Estados Unidos le prometieron a Leopoldo Galtieri que en caso de que hubiera un conflicto armado, en caso de que llegase, en un hipotético caso, a un conflicto armado, que ellos, los Estados Unidos, no iban a intervenir, que se iban a quedar al margen, puesto que era un tema que no merecía la pena, vamos. Pero sin embargo, como decimos amigos, era un complot, una conspiración, y se trataba, o sea, quien deseaba la guerra era Reino Unido y Estados Unidos, y lo que querían era apropiarse de las Malvinas, porque hasta entonces las Islas Malvinas habían estado como en un limbo de indefinición, que no se sabía a quién pertenecían. No estaba claro, una situación que no estaba clara. Habían algunos asentamientos británicos, muy poca gente, pero había unas reclamaciones del gobierno argentino sobre las Malvinas, al igual que el caso de Gibraltar en España,
que se debatía en los foros y en los tribunales internacionales, incluyendo en las Naciones Unidas. Entonces había una indefinición jurídica, no estaba claro. Entonces lo que hicieron fue un golpe de mano, Estados Unidos y Reino Unido, para asegurarse las islas. Un golpe estratégico para asegurarse, para reafirmar las islas, para que estuvieran a su servicio, al servicio de Reino Unido y por extensión del socio gemelo, Estados Unidos. También tenían interés en controlar toda la zona del Atlántico Sur. Recordemos que esto sucedió en 1982, cuando el muro de Berlín del bloque comunista cayó en 1989. Caería después, 7 años más tarde, pero entonces existía la Guerra Fría. Entonces se reportaba desde los años 60, 70 hasta 80, pues se reportaba que cada vez había un plan ruso, soviético, de extenderse tanto por la zona del África como por Hispanoamérica. Entonces cada vez eran más abundantes la presencia rusa de navíos y submarinos rusos, así como mercantes, barcos mercantes y pesqueros rusos, que eran espías, o podía haber algunos mercantes, pero muchos, una buena parte, eran barcos espías o que servían a los dos intereses. Entonces, efectivamente, el presidente del gobierno militar argentino, Leopoldo Galtieri, ordenó el desembarco y la toma de las Islas Malvinas, y cayó justo en la trampa que era lo que el Reino Unido quería. Además, la inteligencia norteamericana y británica, a través de los satélites, pues veían en imágenes toda una serie de intereses secretos. Por ejemplo, mediante sistemas de tomografías aéreas podían detectar la composición química del suelo geográfico en una zona determinada, y entonces podían ver si había petróleo, y otro tipo de inspecciones geológicas y estudios, pues tenían información acerca de si había petróleo, que luego resultó que sí había petróleo. Pero también podían ver otro tipo de cosas, si había, por ejemplo, todo tipo de mineralogía, qué minerales había, si había diamantes, si había oro, si había componentes o elementos nucleares atómicos en la composición del suelo, si había minas, por ejemplo, podía haber de uranio, etcétera, que puede servir para armas nucleares. En fin, había toda una serie de intereses ocultos y secretos que también eran importantes. Bueno, acerca de Margaret Thatcher, presidente de Reino, o la primera dama, primera ministra de Reino Unido, hay que decir que esta mujer, y tanto también Ronald Reagan también, que se le vio a Ronald Reagan en reuniones de la sociedad secreta de Bohemian Grove, o el Club Bohemio, allí en los bosques en Estados Unidos. Y en fin, pues ambos dirigentes presentaban rasgos psicopáticos. Por ejemplo, la Dama de Hierro, según han escrito biógrafos y autores británicos que han escrito libros, describieron cómo cuando había Consejo de Ministros por parte, y entonces acudían los ministros o los secretarios de Estado allí en Reino Unido, en Londres, en el 10 de Downing Street, y entonces con Margaret Thatcher, y entonces pues muchas veces pues la primera ministra pues amonestaba a los ministros y les amonestaba, e incluso pues les humillaba.
O sea, digamos que como que los maltrataba, ¿no? Y les humillaba. Por ejemplo, una vez en cierta ocasión se cuenta que uno de ellos pues, presentó un informe y por alguna falta de ortografía que había en el informe, pues le llamó la atención al ministro y parece ser que le despidió allí mismo. Es decir, que maltrataba a sus propios ministros y los humillaba. Entonces, pues, era psicópata, una personalidad psicópata, la de Margaret Thatcher, o por lo menos presentaba rasgos psicopáticos. También hay otra curiosidad acerca de, por ejemplo, se dice que el crucero General Belgrano, que fue hundido justo a comienzos de la guerra, el primer día que empezó la guerra, bueno, que murieron por lo menos más de 300 militares, o sea, más de 300 marinos argentinos, que sobrevivieron, gracias a Dios, muchos, 600 o 700 por lo menos, pero murió mucha gente, ¿no? Y bueno, se ha comentado siempre que fue el submarino británico Conqueror el que disparó, ¿no?, ese torpedo o esos torpedos hacia este navío argentino, que era muy importante para la defensa argentina. Bueno, acerca de este episodio hay que decir que, bueno, realmente no se sabe en el fondo quién disparó esos torpedos a este barco, puesto que debajo del agua no se sabe. Se ha dicho que fue el submarino británico nuclear Conqueror, pero vaya usted a saber quién, porque debajo del agua no se puede saber. Lo mismo podía ser también un submarino norteamericano. Es decir, eso lo que nos quieran contar, porque en el fondo no se sabe. Oficialmente fue el submarino británico nuclear Conqueror, y ahí los que escriben la historia, eso fue lo que escribieron, pero que queda también ahí una duda respecto a que no se sabe quién disparó, porque no se vio. Debajo del agua, en el mundo submarino, no se sabe quién ha disparado. Y bueno, pues resumiendo el tema, entonces pues tenemos que fue una trampa. La guerra de las Malvinas, fueron atraídos, el gobierno militar argentino fue atraído y llevado para que tomasen las islas, porque les interesaba una guerra a Reino Unido y a Estados Unidos, para asegurar las islas a su servicio, o sea, echar para siempre a los argentinos. Y por otro lado también servía como una advertencia, una lección a nivel de la comunidad internacional, y también para España, por ejemplo, con el caso de Gibraltar, y a nivel de la comunidad internacional de vez en cuando sueltan algún estacazo, algún golpe de gran tamaño, como lección para la comunidad internacional, y así toda la comunidad internacional, con el ejemplo de Malvinas, pues se somete con el miedo y con el terror a los dictados de este bloque o de este imperio pirata anglo-norteamericano, sobre el cual se fue sustentando siempre lo que es el nuevo orden mundial que maneja la élite global, Illuminati y satánica. Y bueno, amigos, así terminamos este vídeo y nos vemos en otro interesante tema pronto, si Dios quiere. Hasta entonces.